Buenos días. Una buena alabanza. Si hemos escuchado las palabras de algunos de los cánticos, ¿no? Que es claro, ¿no? Que el Evangelio es para nuestra edificación, pero también podemos entender que sin Cristo, si estamos aquí esta mañana sin Cristo, que no podemos alabarle, que no podemos conocer la promesa, experimentar la promesa de vida eterna, de un nuevo corazón, y de la promesa de estar en su presencia, sin mancha, para siempre, sin Cristo y sin la fe en el Señor Jesucristo. Vamos a leer de Gálatas, te invito a la epístola a los Gálatas, capítulo 5, esta mañana. Vamos a leer los versículos 1 al 15 esta mañana para nuestra meditación y para nuestra edificación esta mañana. Gálatas capítulo 5, a partir del versículo 1, leemos esas palabras. Y vamos a recordar también, ¿no? Antes, estas palabras que Pablo dijo a finales del capítulo 4, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, ¿no? Sino de la libre. Y luego comienza el capítulo 5, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testificó a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de la levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad, que también no os consumáis unos a otros. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana entre nosotros. Y esos versículos que hemos leído marcan una transición de una defensa doctrinal, ¿no?, de la libertad cristiana que hemos visto en los versículos 3 y 4, a la aplicación práctica a esta libertad ahora en la epístola de Gálatas a partir del versículo 1 del capítulo 5. Y el tono de nuestro texto esta mañana es de un padre espiritual, preocupado, que busca proteger a sus hijos de la esclavitud. Y le exhorta a vivir en la libertad verdadera del Evangelio. Y si esta mañana te preguntara si permanecéis en la libertad, me imagino, ¿no?,
que la mayoría de nosotros, ¿no?, se imagina, si nos dice, mejor que si preguntara, ¿no?, si permanecemos en la libertad o vivimos en la esclavitud. Me imagino que la mayoría de nosotros diríamos, por supuesto, ¿no?, permanezco en la libertad. Pero quiero preguntaros esta mañana, y creo que este texto nos presenta con una pregunta. Si permanecemos en la libertad, ¿cuáles pueden ser las evidencias que nos da esta seguridad? Esta mañana, nuestro texto responderá a esta pregunta para nosotros. Así que los versículos 1 a 15 del capítulo 5 es un texto crucial para darnos a entender cómo estar seguros de que permanecemos en la libertad del Evangelio. Y podemos dividir nuestro texto en dos partes. Vamos a ver en los primeros 12 versículos esta exhortación: permanezcamos en la libertad que Cristo nos dio. Y en los versículos 13 a 15 vamos a ver que la libertad, la verdadera libertad, se expresa en amor a los demás. Y lo que vamos a ver a lo largo de este texto también es que dado que Cristo nos libró, dado que también nos dio su Espíritu, servamos los demás en amor. Ahora bien, vamos a mirar esos primeros 12 versículos y vemos que los primeros 12 versículos de nuestro texto comienzan con una exhortación en versículo 1, que dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y desde el primer versículo vemos esta exhortación, una exhortación que nos ayuda a entender que estar firme en la libertad es incompatible con las obras de la carne. El intento de justificarnos por el mérito propio. Estar firme es un término militar. Un término militar que consiste en estar alerta para resistir ataque. Y somos llamados a estar alertas contra todo razonamiento orgulloso que puede robarnos la libertad del Evangelio y esclavizarnos. Entonces, una pregunta, ¿no? ¿De qué nos ha librado Cristo? ¿De qué nos ha librado Cristo? Para contestar esta pregunta, vamos a considerar los Gálatas, a los Gálatas primero. Vemos en el contexto que los Gálatas necesitaban que Pablo les exhortara a estar alertas para que no cayeran en el peligro de sustituir la libertad del Evangelio por la circuncisión. Y vemos en este texto que Pablo realmente en la primera vez en su carta menciona la circuncisión como una expresión de guardar las obras de la ley para justificarse delante de Dios para ellos. Falsos maestros judíos habían infiltrado la iglesia de Galacia, predicando a los Gálatas que tenían que ser circuncidados para ser salvos. Querían añadir ciertos requisitos de las obras de la ley al Evangelio de Cristo para ser salvos. En su caso, se trata de ser circuncidado como una expresión a sujetarse al yugo de la esclavitud.
Y por eso Pablo les exhorta a estar firmes en la libertad del Evangelio y no estar sujetos otra vez al yugo de la esclavitud. Vale, bien, un yugo es un instrumento de madera usado para unir dos bueyes. Y Pablo lo usa para ilustrar la esclavitud que la ley produce cuando uno la usa para ser aceptado delante de Dios. Pablo dice a nosotros, y el Espíritu dice a nosotros, hermanos, el Evangelio da vida espiritual abundante porque la fe reemplaza el moralismo de la ley. Enfatiza que el cristianismo o la salvación se base en ciertas prácticas religiosas en lugar del evangelio, produce una vida de esclavitud. Cualquier intento humano de añadir méritos para agradar a Dios equivale a la esclavitud. Una pregunta, hermanos. ¿En qué áreas de nuestra vida cristiana estamos tentados a regresar al yugo de esclavitud en nuestra propia vida cristiana? ¿Confiamos más en nuestras disciplinas, por ejemplo? ¿O en nuestras buenas obras? Para nuestra aprobación delante de Dios Santo. Uno de los yugos de esclavo para nosotros puede ser el perfeccionismo religioso. Perfeccionismo religioso. El orgullo de mantener una apariencia impecable delante de otros es el perfeccionismo religioso. El perfeccionismo religioso equivale a la esclavitud. Si vivimos la vida cristiana por apariencias, es una esclavitud. Otro yugo de esclavitud es el egoísmo. ¿Cómo es posible que podamos alabar a Dios, experimentar el amor de Dios y seguir siendo egocéntricos y automotivados? Estoy aquí. Si tú no estás aquí, estoy aquí en esta pregunta. Podemos estar en una congregación como la nuestra esta mañana, aislados y actuando con individualismo, sin tratar de animar a nuestro hermano que está a nuestro lado en la fe. Hermanos, semejante actitud equivale a la esclavitud. Otro yugo de esclavitud está estar obsesionado con algo, ¿no? Como la moda, o los coches, o el deporte, o que sea. Correr tras estas cosas nos esclaviza. Y el puesto de la esclavitud es la libertad en Cristo, la libertad que centra en la persona y la obra de Jesucristo. Y vemos que esta verdad es central, no solamente aquí en nuestro texto, pero en todas las escrituras. Dios preparaba el corazón de su pueblo en tiempos del Antiguo Testamento para la liberación que llevó a cabo en Cristo por nosotros. Después de la caída de la humanidad, Dios prometió a Adán, en Génesis capítulo 3, versículo 15,
un simiente de la mujer que iba a librar su pueblo del dominio de la serpiente. Y conocemos este texto que iba a levantar, ¿no? El simiente de la mujer que iba a golpear, ¿no? El serpiente en la cabeza. Y este texto de Génesis capítulo 3 se conecta con Gálatas. Gálatas capítulo 4, los versículos 4 y 5. Si recordamos esas palabras que Pablo dijo, a capítulo 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Jesucristo es esta simiente de mujer. También en Levítico 25, Dios proveyó la liberación de esclavos, instruyendo que los judíos celebraran el año jubileo. El jubileo fue una ilustración continua de la liberación espiritual que Dios iba a llevar a cabo, ¿no?, en Cristo. Tenemos las palabras de Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2, que anuncia las buenas nuevas de la salvación y la liberación de los cautivos de pecado. Y lee, si quieres buscar Isaías 61, los versículos 1 y 2, que el Espíritu de Dios, Espíritu de Yahvé, dice esto: el Espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Yahvé. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahvé. Y ahora escuchemos lo que dice Jesús en Lucas 4, 18 a 21. No muy diferente, pero vemos que el cumplimiento de esas palabras se cumple en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, predicando en la sinagoga, dice, y lee este texto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y mira lo que el comentario que sigue después. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijados en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús vino a anunciar la liberación para todos los que creen en él. Jesús dijo en Juan 8:36, aquí, si el Hijo os libertare, seréis permanentemente libres. Y si estás esta mañana y no conoces esta libertad del Evangelio, cree las Escrituras que apuntan a la persona de Jesucristo. Las Escrituras que no apuntan a nuestras obras, no apuntan a nosotros a lo que podemos dar, ¿no?, aportar. Apunta a la persona de Jesucristo. Entonces, una pregunta para nosotros que sale de este texto también: ¿cómo podemos obtener esta libertad que Cristo ofrece? Gálatas, ponemos un parte de la respuesta en Gálatas 5, versículo 5, en nuestro texto, cuando dice Pablo a los Gálatas: pues
nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Por la fe en Cristo logramos la libertad que nuestra alma anhela, ¿no? Nuestra alma anhela esta libertad. Y por eso, si no conocemos a Cristo, a veces buscamos en cosas ajenas de la persona de Cristo, pensando que podemos encontrar esa libertad por nuestras propias esfuerzos o méritos. Según de Corintios 3:17, Pablo dice esto: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Podemos recibir la libertad que Cristo ofrece al aceptar su Espíritu por medio de creer y abrazar el Evangelio. Cristo nos libra de la esclavitud de nuestras pasiones y nuestros deseos pecaminosos. Para todos nosotros, los que aquí presentes que profesamos fe en Cristo, ¿cómo permanecemos entonces? ¿Cómo permanecemos en la libertad con que Cristo nos hizo libre? Pues Gálatas 3, antes, si recordamos, capítulo 3, versículo 3, Pablo ya ha empezado a dar, ¿no?, esta respuesta de qué podemos permanecer en la libertad. Pues dice que por el mismo Espíritu de Cristo. Cuando dice, presenta una pregunta para nuestra reflexión, cuando dice que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. No podemos esperar lo que la carne haga solo que el Espíritu Santo puede hacer. No podemos esperar que la carne haga lo que solo el Espíritu de Dios puede hacer en nuestras vidas. Si la nueva vida comienza por el Espíritu, no es coherente vivir según la carne. Hermanos, no podemos perder la salvación, pero sí decidir sujetarnos a un yugo de esclavitud que nos priva del gozo de la libertad del Evangelio. Vivir según razonamientos o opiniones propias por encima del Evangelio equivale no solamente a la esclavitud, pero vamos a ver en el versículo 7, equivale a la desobediencia a la verdad. Sustituir un criterio ajeno del Evangelio es no obedecer la verdad del Evangelio. Según versículo 7, cuando él está hablando en el contexto de circuncisión, pero en nuestro contexto no es de circuncisión. En nuestro texto puede ser un razonamiento, una opinión propia, en nuestra manera de ver la vida cristiana, que es ajeno de la persona de Jesucristo y la obra de Cristo en la cruz. Cuando dice en el versículo 7 del capítulo 5, vosotros cuidáis bien, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? ¿Qué son las cosas en nuestras vidas que nos estorban para no obedecer la verdad del Evangelio? Ojo, versículos 5 y 8. Ojo, porque según versículos 5 y 8, capítulo 5, versículos 8 y 9, cualquier criterio que sustituya la obra de Cristo no procede de Dios. No procede de Dios. Y dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Hermanos, es necesario resistir moralidad, nuestra libertad en Cristo.
pero permanecer firmes y permanecer firme en ella. Sin embargo, no constituye una evidencia suficiente para garantizar esa firmeza. Entonces, si decimos que permanecemos en la libertad, ¿cuáles son las evidencias que nos dan esta seguridad? Pues los versículos 13 a 15 nos dan la respuesta. Vamos a leerlo de nuevo. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad, que también no os consumáis unos a otros. Fijémonos en lo que dice en el versículo 13. Pablo dice, solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne. El ejercicio práctico de la libertad cristiana va en torno de nuestras decisiones cada día. Y nuestras decisiones que tomamos continuamente en nuestras vidas. Cada día tomamos decisiones que muestran si permanecemos en la libertad del Evangelio o sustituimos la libertad por una esclavitud, ¿no? O por lo que podemos llamar en este texto el libertinaje, ¿no? ¿Cómo distinguimos entonces entre la verdadera libertad y lo cristiana y lo que podemos llamar el libertinaje? El libertinaje. La libertad cristiana se expresa, como vemos en nuestro texto, del amor a los demás. El libertinaje es el abuso de la libertad para satisfacer deseos pecaminosos, deseos propios, intereses propios. La libertad cristiana da seguridad, que permanecemos. La libertad cristiana expresada en amor a los demás, darnos seguridad, nos da seguridad que permanecemos en la libertad del Evangelio. El libertinaje, al contrario, produce divisiones, discordia y esclavitud a nuestros propios deseos y no nos da seguridad de haber experimentado la libertad cristiana en el Evangelio. En resumen, la verdad, libertad en Cristo nos libra del pecado para servir por amor los unos a los otros, por unos a otros. Entonces, otra pregunta que surge de este texto cuando pensamos en este tipo de libertad, esta evidencia, ¿no?, de amar a los demás, es ¿cómo servimos unos a otros así? Entonces, ¿cómo servimos unos a otros en amor? Gálatas 5:14 da la respuesta. Pablo contesta a esta pregunta cuando dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso subraya que la verdadera libertad se expresa en amor a los demás, por los demás. Entonces, es siguiente pregunta. ¿Cómo servimos por amor
a los demás. ¿Cómo servimos unos a otros? En amor. Mateo 7:12 nos ayuda. Mateo 7:12 que dice, así que todas las cosas, dice Jesús, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Por tanto, servir a otros en amor es tratarles como creemos que ellos nos tratan. Filipenses 2, 3 y 4 también da un eco de esta enseñanza de Jesús cuando nos exhorta a mantener la unidad del Evangelio por evitar contiendas y con humildad estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Hermanos, ¿cuánto necesitamos, verdad? ¿Cuánto necesitamos estar firmes en la libertad y depender del Espíritu de amar así? Es imposible amar así si dependemos de nosotros mismos, dependemos de la carne. Si estamos decidiendo día tras día de esclavizarnos otra vez con un yugo de esclavitud. Vale, con esta idea quiero que miremos ahora de 1 de Corintios capítulo 13. 1 de Corintios capítulo 13 y los versículos 4 a 7 que nos ayudan a entender este amor. ¿Cómo se expresa, ¿no?, este amor? Y lo que dice Pablo aquí en 1 de Corintios 13 no es tan lejos de un cuadro del amor de Cristo con nosotros, ¿vale? Pero lo que nos da es de entender qué es este amor con que Pablo está llamándonos y diciendo que si estáis libres, ¿no?, que permanecéis libres en la libertad, usa tu libertad para amar a los demás, ¿no? Cuando dice aquí, 1 de Corintios 13, versículos 4 y 7, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca la suya. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree y todo lo espera. Todo lo soporta. Todo lo soporta. Entonces, cuando amamos a los demás, ayudamos a otros sin esperar nada de cambio en ellos como una recompensa de nuestro amor. Porque el amor es sufrido. Cuando amamos a los demás, cultivamos la humildad sin envidia. Cuando amamos a los demás, perdonamos a otro compasivamente, sin jactarnos, ni con soberbia. Cuando amamos a los demás, elegimos no juzgar duramente a otros y perdonamos ofensas, usando nuestra libertad en Cristo como una oportunidad para mostrar el mismo amor, la misma misericordia que hemos recibido en Cristo. Entonces podemos afirmar a la luz de nuestro texto esta mañana, de Gálatas 5, versículos 1 y 15, que la ética bíblica de la libertad se base
amar a los demás. Entonces, si decimos que permanecemos en la libertad del Evangelio, nuestro texto, y Pablo mismo, termina este texto, esta exhortación, esta advertencia, a plantear una pregunta más. ¿Vale? Pablo no va a dejarnos, el Espíritu Santo no va a dejarnos, ¿no? Sin plantear una pregunta más a nosotros. Versículo 15. La pregunta es, ¿nuestras acciones en la iglesia promueven el amor a los demás o fomentan el legalismo y la crítica? La libertad sin amor no es libertad. La falta de amor y exceso de juicio legalista fracturan las relaciones en la iglesia y no expresan el amor que conlleva la libertad verdadera del Evangelio. Gálatas 5, 15. Y nos duele terminar un texto así con una palabra tan fuerte, ¿no? Con palabras y preguntas que nos hace reflexionar sobre cómo vivimos nuestra libertad como una congregación delante del Señor. Y dice en versículo 15, Pablo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad, que también no os consumáis unos a otros. De verdad, fuimos creados. Dios nos ha creado para vivir en la libertad, en comunidad y de amar unos a otros. Pero la verdad que es más fácil para nosotros ir a la guerra, ¿no? Y comer unos a otros, criticar unos a otros. Pero permanecer firmes en la libertad del Evangelio nos guarda de tratar unos y otros así. La evidencia de que permanecemos en la libertad verdadera es el amor a los demás. Y digo de nuevo, y termino con esto, dado que Cristo nos ha librado, dado que Dios nos ha dado su Espíritu, que Él mismo nos dé la gracia para permanecer firmes en la libertad del Evangelio y amarnos los unos a los otros. Que el Señor bendiga su palabra esta mañana y que el Señor bendiga su iglesia. Amén.